Concepto de simetría de funciones. Hay tres tipos de funciones. La función puede ser simétrica par, puede ser simétrica impar o la función no es simétrica directamente, ¿vale? Ninguna de las dos anteriores, ni es simétrica par ni es simétrica impar, entonces no es simétrica, ¿vale? Vale, amplío la simetría par. ¿Cuándo una función es simétrica par? Pues cuando se cumple que f de menos x es igual a f de x. Gráficamente eso, ¿cómo lo veo? Pues gráficamente veo que la función es simétrica par si es simétrica con respecto al eje y, ¿vale? Lo que me está diciendo es que si yo doblase el papel por el eje y, coincidirían los puntos de la derecha con los puntos de la izquierda, ¿vale? Os lo he diferenciado en colores para que lo veáis. Por ejemplo, este punto de aquí a la derecha sería el punto 1, 1, ¿vale? Si yo doblo la función por el eje y, coincidiría con el punto menos 1, 1, ¿de acuerdo? Porque hay una unidad de distancia en x en los dos casos y la imagen es 1, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con el punto azul? El punto azul pasa lo mismo. ¿A qué distancia está del 0? Pues la x está a 3 unidades, ¿vale? Y la y está a 2 unidades. Si yo me voy a la izquierda, este punto azul estaría a 3 unidades de distancia del 0 en la x y a 2 unidades de distancia del 0 en la y, ¿vale? Y veis lo mismo. Si yo esto lo doblo, pues coincidirían esos dos puntos, ¿vale? Y pasa exactamente lo mismo con el punto rojo que lo que os he dicho antes. Entonces esa simetría sería par. Intuitivamente, si yo al dibujarla soy capaz de doblar el papel por el eje y las dos partes coinciden, entonces es simétrica par, ¿vale? Simetría impar. Esta es un poco más complicada, pero si en la simetría par yo lo que hacía, primero vemos que lo que se tiene que dar es que f de menos x sea igual a menos f de x, ¿vale? Ya veremos más adelante, cuando lo hagamos con la expresión analítica, cómo se utiliza esa definición, pero ahora mismo velo solo aquí en la gráfica. ¿Qué es lo que significaría antes? La simetría par es que es simétrica con respecto al eje de la y, que lo que quiere decir es que yo al doblar el papel por el eje de la y los puntos coinciden, y ahora es simétrica con respecto al punto origen, al 0, 0, ¿vale? Y en la práctica, ¿qué es lo que significa? Pues que si yo consigo doblar el papel primero en el eje y después en el eje x, esos puntos coincidan. Y si os dais cuenta, os he puesto tres colores. Si yo cojo el verde, si lo doblo por el eje de la y, el punto se trasladaría aquí, ¿vale? Y si ahora eso lo doblo por el eje de la x, el punto se trasladaría ahí. Entonces ese punto es simétrico, ¿vale? Voy ahora a hacerlo con el punto azul. El punto azul voy a doblar por el eje de la x, entonces este punto se desplaza desde donde está hasta aquí, ¿vale? Porque si os dais cuenta hay 3 unidades de distancia desde el 0 en la x a ese punto. Y ahora voy a hacer lo mismo pero con la y. Si doblo por el eje de la y, este punto se traslada desde donde está hasta ese punto, ¿vale? Coinciden los colores, por ahora es simétrica impar. Lo miro con el punto rojo, pues hago lo mismo. Si doblo el papel por el eje de la y, este punto se desplazaría, a ver si me sale algo recto, se desplazaría hasta ahí, ¿vale? Y si ahora ese punto lo traslado doblando por el eje de la x, sería ese punto de ahí, ¿vale? Y puedo hacer lo mismo con cualquiera de los puntos que tengo en la gráfica. Sería simetría impar. ¿Qué es lo que no ocurre
con esta función que he dibujado, la tercera? Pues no es simétrica, ¿vale? Porque si yo intento hacer cualquiera de las estrategias o utilizar cualquiera de las estrategias que he dicho antes, no funciona. Los puntos nos corresponden en un lado y en otro. Gráficamente se ve, ¿vale?